Buenos días, damos gracias a Dios por esta maravillosa mañana, amén. Amén. Hemos comenzado orando en esta mañana, hemos comenzado alabando al Señor, disfrutando de sus grandes bendiciones. Estamos pasando un lindo momento, además con este aspecto de recibir a nuevos hermanos en nuestra congregación. Mis queridos hermanos, con mucha fuerza y mucho ánimo, voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, allá en Hechos capítulo 15, versículos 1 al 35. Un pasaje muy desafiante y muy práctico para nuestras vidas, lo que hoy en día vamos a estar teniendo. Quiero dar lectura entonces a Hechos capítulo 15, versículos 1 al 35. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonios, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló. Y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto de tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, que se conviertan a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducta de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han sido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que,
Enviamos a Judas, a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunida la congregación entregaron la carta. Y habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Que el Señor bendiga su palabra. Es un pasaje muy importante. Quiero que pongan mucha atención a estas expresiones. En el versículo 1, un problema que ocurre en el versículo 1, lo que produce un conflicto. Si ustedes se fijan, el texto siempre menciona a los apóstoles y a los ancianos de la iglesia. Constantemente los está mencionando allí. Y por esa razón he titulado este sermón Resolución de un conflicto. Resolución de un conflicto. Este pasaje a nosotros nos está hablando de un conflicto. Y nosotros, mis queridos hermanos, siempre vamos a tener conflictos, de una u otra manera. En el lugar en donde nosotros nos encontremos, donde vayamos, van a haber conflictos. Conflictos de diferentes formas y de diferentes maneras. Vamos a encontrarnos con esos conflictos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Por eso es que este pasaje es un texto muy importante porque muestra la resolución de un conflicto que apareció dentro de los hermanos y cómo este es solucionado. Y nos indica el pasaje de una manera muy, muy hermosa a que nosotros los conflictos que tengamos, como veremos hoy, los solucionemos, los arreglemos. Nunca dejar los conflictos guardados y estancados y nunca solucionarlos. Por esa razón, vamos a entrar a este texto y mencionando esta situación que aparece un conflicto. Mis queridos, cuando aparece un conflicto hay que resolverlo. En donde estemos van a existir conflictos. En la casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad y también en la iglesia. Hay conflictos laborales, conflictos familiares, conflictos matrimoniales hoy en día, conflictos educacionales, conflictos existenciales. Tenemos una variada forma de conflictos, pero el conflicto de hoy es un conflicto eclesiástico. Es un conflicto que aparece dentro de la congregación de los hermanos. Por esa razón, si ustedes se dan cuenta, aparece este conflicto en personas que habían recibido al Señor Jesucristo, en personas que habían creído en Cristo. Dentro de los cristianos, podríamos decir, ocurre este conflicto. Entre los judíos cristianos, judíos que se habían convertido al Señor, y por otro lado, también en los nuevos discípulos que no eran judíos, que eran gentiles. Los gentiles no son judíos, sino son de otra nación, que recibieron a Cristo. Los gentiles no pertenecían al cuerpo, por así decirlo, de los judíos. Los judíos cristianos creían que para pertenecer al pueblo del Señor había que circuncidarse. Los judíos cristianos habían recibido al Señor y ya habían sido circuncidados antes, por costumbre que ellos tenían dentro de la vida de los judíos. Pero los gentiles cristianos no habían sido circuncidados. Así que al no ser circuncidados se produce una división, se produce un rechazo. El texto allí nos menciona, al no ser circuncidados no eran salvos.
Si ustedes no son circuncidados, no son salvos. Pero que nosotros creímos en Cristo. No importa que hayan creído en Cristo. Ustedes no son salvos porque no se han circuncidado. El versículo 5 sigue agregando esta situación. Circuncidarse y guardar la ley. Con el propósito de que ellos puedan realmente ser salvados. Ese era el problema, ese era el conflicto que había ocurrido allí. Y esto trajo un gran conflicto para Pablo y Bernabé. Tuvieron discusiones y contiendas. El versículo 5 nos menciona estas dos expresiones. Discusiones y contiendas con los fariseos, con aquellos que creían y que estaban de acuerdo en que los nuevos gentiles fueran circuncidados y guardaran la ley para que pudiesen ser salvos. Y el texto nos dice que no fueron pequeñas estas discusiones y contiendas. El texto menciona que fueron discusiones, es decir, palabras fuertes. Es decir, la gente allí empezó a gritar esta cuestión. Se empezó a decir, como en palabras populares hoy, se empezó a calentar la cuestión. Ya empezó a salirse de control. El texto menciona contiendas, es decir, entramos a los gritos. El asunto se iba descomponiendo, o sea, este conflicto estaba descomponiendo el ánimo, la fe de los apóstoles, de los ancianos, de los judíos cristianos y de los gentiles cristianos. Qué feo testimonio ocurrió allí, ¿verdad? Cuando los cristianos comienzan a pelearse los unos con los otros. Y eso es lo que está pasando. Es un feo testimonio. La comunidad de amor se rompió. La paz ya no está. Hay enojo. Por lo tanto, había que solucionar este conflicto. Este rompimiento había que arreglarlo. Y ese es el aspecto positivo. Frente a un conflicto, nosotros tenemos que entrar a arreglarlo. Y la Escritura nos da muchas pautas y muchos principios que debemos colocar en práctica para solucionar nuestros conflictos. Había que arreglar, reconciliar. Entonces, eso es lo que ellos hicieron. Cuando hay conflictos, cuando tú estás pasando por conflictos, ¿qué haces? ¿Te los guardas o los solucionas? Y te estoy hablando de cualquier tipo de conflicto que puedas estar pasando. Puede ser un conflicto familiar, con un vecino, con un conocido. Puede ser un conflicto matrimonial. ¿Qué estás haciendo con los conflictos? Los conflictos nosotros tenemos que arreglarlos. Tenemos que arreglarlos, no guardarlos, porque traen consecuencias negativas, muy terribles a nuestra vida. Por eso es que ellos comenzaron a buscar una solución. Si ustedes se fijan en el versículo 2, se dispuso que fuesen a Jerusalén los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Es decir, esto hay que arreglarlo. Y ahí están los ancianos, lo que nosotros habíamos mencionado anteriormente, ¿se acuerdan? El domingo pasado estuvimos hablando de los ancianos, que cuál era el papel que hacían. Y este es un papel de lo que hacen los ancianos. Ayudan a resolver conflictos, los que están dentro de la iglesia, porque los conflictos deben ser solucionados. Los conflictos producen rencor, producen enojo, producen rabia, producen división. Y eso usted lo sabe perfectamente cuando ha tenido un conflicto con alguna persona. Usted se enoja, usted se aísla, usted le da rabia. Estas son emociones negativas, mis queridos hermanos, que afectan a toda la persona. Estos conflictos que producen enojo, rabia, rencor, división, son aspectos negativos, son emociones negativas que afectan a toda la persona, afecta a su mente, afecta a su salud, a su cuerpo, a su ánimo. Y lo más triste es que estas emociones negativas dominan a las personas por largo tiempo cuando no son solucionados. Quizás usted conoce a personas que están enojadas por años y nunca han querido solucionar un conflicto. Así que, ¿qué hacen ellos? Ellos van a Jerusalén, allí se juntan a buscar la solución al conflicto por lo que pasa. Mis queridos hermanos, una de las enseñanzas que encontramos en este pasaje es que si nosotros pasamos por un conflicto,
debemos prontamente a buscar una solución. Si usted no puede, busque ayuda, pida consejo, pero solucione el conflicto, cualquiera que sea. Cada uno de nosotros sabemos que pasamos por conflictos de cualquier índole, familiares, educacionales, con los hijos, muchas veces dentro del matrimonio, pero si esos conflictos están allí, pues arréglelos. Es su responsabilidad arreglarlos. Nadie más va a venir a arreglarlos si usted no toma la iniciativa de arreglarlos. Y el pasaje a nosotros nos muestra ese aspecto, que ellos vamos a ir a Jerusalén a solucionar esta cuestión. No se quedaron allí, porque los conflictos en su característica que tienen son pecaminosos y tienden a crecer. Por esa razón hay que solucionarlos. Los versículos 6 al 20, vemos cómo tratamos un conflicto. Porque para resolver un conflicto hay que saber tratarlo, hay que identificarlo, hay que aceptar, oye, tengo un conflicto, tenemos un conflicto familiar, tenemos un conflicto matrimonial, tenemos un conflicto que tenemos que arreglar. Hay que identificarlo y empezar a tratar ese conflicto. Y eso fue lo que hicieron ellos. Por eso es que fueron allá a Jerusalén. Y empezaron ellos a tomar ciertas posturas y disposiciones, a escucharse unos a otros. Por eso es que nos dicen estos textos que se reunieron los apóstoles, y los ancianos para conocer de este asunto. Nos vamos a colocar allí al tanto de lo que está pasando con este conflicto. Empezaron a investigar, a preguntar, a saber de dónde está viniendo este conflicto. Y ya ellos lo tenían identificado de dónde venía. Venía de los judíos cristianos, de algunos fariseos, que estaban allí oponiéndose a los cristianos gentiles, obligándoles a hacer cosas con el propósito de asegurarles la salvación. Por esa razón ellos se reúnen para conocer el problema. Hubo mucha discusión. El texto nos menciona que empezaron a discutir el asunto, empezaron a plantear las situaciones que ellos estaban. Y el primero que se para a hablar de este tipo de cosas es Pedro, que relata su experiencia. Y él empieza a contar la experiencia que le ha ocurrido con los gentiles y cómo Dios ha tenido un gran interés en los gentiles. Por esa razón, él comienza a explicar esto de lo que había ocurrido. Mis queridos hermanos, Pedro menciona que Dios conoce los corazones. Les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Oye, Dios no ha hecho ninguna diferencia entre los gentiles y los judíos. El Espíritu Santo se ha manifestado tanto en los gentiles como también en nosotros. ¿Existe alguna diferencia entre los judíos y gentiles para que nosotros le obliguemos y le pongamos una carga más para que ellos puedan estar tranquilos en cuanto a la salvación? Dios envió a Pedro a predicar a los gentiles. Dios escogió a los gentiles. Dios conoce los corazones de los gentiles. Dios les dio el Espíritu Santo a los gentiles. Y el apóstol Pedro menciona esta situación. Ni nosotros podemos cumplir las obras de la ley. En forma perfecta no lo podemos hacer. Por eso es que él recalca esto. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, igual modo que ellos. La salvación es por gracia, no por obras. El Señor otorga, nos da un regalo que es la gracia de Dios. Ya no es necesario cumplir ninguna obra para salvarse. Bernabé y Pablo, por su lado, hicieron lo mismo. Relatan las experiencias que había ocurrido con ellos cuando fueron a predicar el Evangelio y cómo Dios se había manifestado de gran manera entre los gentiles. Y Dios hizo señales con los gentiles. Aquí encontramos dos grupos de misioneros. Pedro, por un lado, relatando lo que Dios hace con los gentiles. Y Pablo y Bernabé, la misma cosa. Van relatando lo que Dios
hace con los gentiles. Y van concordando en lo mismo. Van concordando en un mismo aspecto. Y eso es lo que ellos están dándole a conocer a los judíos que eran cristianos. En diferentes lugares, con diferentes personas, los misioneros están viendo que Dios hace señales entre los gentiles. Y Dios envía el Espíritu Santo a ellos. No hay ninguna diferencia. Empiezan a concordar en los testimonios que ellos comienzan a dar. Pero al final del texto nos aparece ahora Jacobo. Este Jacobo es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Era un líder de mucha influencia en aquella época. Era un principal. Y él muestra más que nada un argumento bíblico para entrar a resolver el conflicto. Y mis queridos hermanos, aquí encontramos otra enseñanza la cual nosotros podemos rescatar. Cada vez que queremos resolver un conflicto, nosotros tenemos que recurrir a la Escritura. Usted tiene algún conflicto con alguien o en cualquier área, usted vaya a la Escritura y consulte, vea lo que dice la Escritura al respecto. Y esto fue lo que hizo este hombre Jacobo. Estaba planteando que Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Dios llamó a Abraham para hacer una nación grande, para ser su pueblo. ¿De dónde lo llamó? De los gentiles. Después él cita una profecía muy importante ya en el libro de Amós. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Es decir, mira, toda la legislación judía con respecto a la salvación se cayó. La ley no la pueden cumplir. Tiene que haber otra forma, otra manera. Y allí es donde Dios manifiesta su gracia. Repararé las ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Jacobo da una solución al asunto. No tenemos por qué mirar en menos a los gentiles. No tenemos por qué ponerles más carga a los gentiles. Ellos han recibido el Espíritu Santo y la gracia de nuestro Dios, tanto para los gentiles como para los judíos. Y a eso tenemos que enfocarnos. Por eso es que él comienza a dar una conclusión al respecto. Por lo cual yo juzgo, está mencionando el texto, que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, fornicación, de ahogado en sangre, porque no se puede atar la salvación a las obras, porque es por gracia. Y finalmente llegan a un acuerdo. Al final se dan cuenta de que tanto los gentiles como los judíos necesitan de la gracia de Dios por igual. Y que el Espíritu Santo hace una obra, tanto en gentiles como en judíos. Nosotros eso lo vemos hoy. El Señor otorga esa gracia. No importa si son chinos, si son alemanes, si son coreanos, lo que sean. Él derrama su gracia por igual ante todos. No es que dice, bueno, ¿sabe que a esto le voy a dar más gracia? No, y a este otro, así nomás. No, Dios es justo. Y eso es algo grandioso, lo cual nosotros tenemos que tener presente. Por esa razón nosotros llegamos a un resultado de un conflicto. Cuando un conflicto se resuelve, produce buenos resultados. Cuando un conflicto se arregla, se repara, nosotros encontramos que el resultado es muy positivo. Cuando no se resuelve un conflicto, hay estancamiento, hay quiebre y se producen malos pensamientos, malas emociones. Entonces, aquí el resultado encontramos del conflicto que se repara. Hay algo que se le pide a los gentiles. Dice el texto que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, sangre de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Sí, está bien que ellos no estén bajo la ley de Moisés para obtener la salvación, porque es netamente por gracia. Pero algunos aspectos prácticos ellos debían de tomar en cuenta. Lo que debían hacer como discípulos del Señor, alejarse de toda idolatría, de comidas y objetos
completamente que iba involucrada la idolatría. Hoy día podríamos colocar un ejemplo. Bueno, sabe que yo voy a comer esta comida en nombre de San Juan porque me da buena suerte. Eso es una idolatría, porque en el único que tenemos que confiar es el Señor. Mucha gente hoy dice, bueno, voy a confiar en este angelito porque me va a dar buena suerte y me va a abrir las puertas y el camino. Pues la Escritura no nos dice eso, que tenemos que poner solamente nuestra confianza en el Señor. Y eso se les advierte allí a los gentiles. Oye, no se metan en cuestiones de idolatría, porque eso va contra lo que dice la palabra del Señor. También les dice que se alejen de toda inmoralidad, más que nada de la fornicación. Y esto es muy parecido a hoy en día. Los jóvenes no quieren casarse, pero sí quieren acostarse con alguien. Y parece que eso es totalmente bueno. Tienes que casarte. No, no quiero. Pero sí, yo quiero los momentos placenteros del sexo, por así decirlo. Pero cásate. No, no quiero. Fornicación. Y hay un montón de inmoralidades hoy en día que están presentes en medio de nuestra sociedad. En aquella época también la misma cosa era. Me doy cuenta que tanto en aspectos históricos como los de hoy, me parece que casi siempre se van repitiendo las mismas cosas, los mismos pecados, las mismas situaciones. Menciona también, por otro lado, no beber sangre, alimentarse de sangre, comer animales estrangulados, animales que habían sido asfixiados y no que habían sido sacrificados y que aún conservaban la sangre en su cuerpo. Tomar la sangre, comer la carne de esa forma, que aún conservaba la sangre, era un acto profano y abominación. El Señor nos dice que en la sangre está la vida. Y alejarse de este tipo de cosas, porque en cierta forma los judíos eran muy celosos también en este aspecto. Pero por otro lado, cuando nosotros nos damos cuenta del contexto cultural del texto en donde estaban estas personas, habían religiones paganas griegas y romanas que en sus prácticas ellos bebían sangre. Por ejemplo, al dios Dionisio, comer carne cruda con sangre era algo que ellos siempre practicaban. En la religión romana encontramos allí la misma situación en los cultos de Civilis. Incluso realizaban bautismos de sangre y comían la sangre. Los nuevos discípulos debían dar un testimonio de cambio. Mira, antes hacíamos estas prácticas. Ahora yo he cambiado mi vida. Antes yo era de esta forma. Ahora soy de esta otra forma. Antes no me importaba hacer las cosas bien. Ahora yo quiero hacer las cosas bien. Un cambio. Entonces, eso se le aconseja más que nada a los gentiles cristianos. Por favor, den un buen testimonio. Demuestren un cambio. Demuestren que son discípulos del Señor. Y encontramos un acuerdo. Les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y a toda la iglesia escribirle a los hermanos que habían pasado por esta situación. ¿Qué peso tendrían estos hermanos? No, vos no sos un creyente porque vos no te circuncidaste. ¿Sí? No, vos estás fuera de nosotros. Muchos estaban desanimados, muchos estaban decaídos por esa situación. Entonces, por esa razón, les escriben a ellos por lo que habían pasado por esta cuestión. El versículo 24 nos indica: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Pero hemos creído en Cristo, no importa, decían ellos. Pero nosotros, allí, en ese concilio, ellos dijeron: nunca le hemos pedido a ustedes que se circunciden y que guarden la ley. Pero que tengan muy presente que la salvación es por gracia y dejar las prácticas paganas de la idolatría, de las inmoralidades y de todos los asuntos que están relacionados con la sangre.
Nosotros hoy tenemos que dejar ciertas prácticas mundanas en nuestro medio, mostrar que somos discípulos. No podemos decir, bueno, Señor, tú vives mi corazón, pero yo sigo viviendo como el mundo. Aparece allí una gran contradicción. Aparece algo que no corresponde. Por esa razón, Él les da esta advertencia. El versículo continúa y nos dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Ocurre un resultado, y el resultado es muy interesante, que ocurre cuando se resuelve un conflicto. El versículo 31 nos dice, habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. Encontramos al fin y tenemos la resolución a este problema, al conflicto. ¿Y qué hubo? Hubo alegría, hubo regocijo. Se sentían consolados por la situación. Porque un conflicto, mis queridos hermanos, desgasta, te hace perder la esperanza. Un conflicto cuando no se solucione, sencillamente te trabaja y no te deja vivir en paz. Pero cuando un conflicto se resuelve, hay regocijo, hay alegría, hay paz. Los hermanos recuperan el ánimo y el entusiasmo. ¿Usted ha pasado alguna vez por algún conflicto y lo ha solucionado? ¿Cómo queda después? ¡Wow! Al fin, alegría, arreglé este problema. Se ríe de usted mismo, anda contento, contenta, va cantando por cualquier lugar porque el conflicto ha sido solucionado. Por eso, mis queridos hermanos, encontramos que un conflicto solucionado produce estabilidad. ¡Wow! Seguimos adelante. No me estanco, no me aparto, sino que sigo adelante porque el conflicto está resuelto. El apóstol Pablo también, si usted se fija cómo va terminando este pasaje, ellos, ¿con qué cara iba a poder continuar con la obra misionera con un conflicto a su espalda? ¿De qué salvación iba a hablar por sus otros viajes que tenía que hacer? Él sí o sí tenía que resolver esta cuestión. Por eso es que él encontramos que resuelve este conflicto y ellos entonces continúan enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio. ¿Te has dado cuenta cuán importante es resolver un conflicto? ¿Te has dado cuenta allí muchas veces que cuando aparece un conflicto nosotros tenemos que resolverlo? Porque, mis queridos hermanos, si no lo hacemos, no tratamos un conflicto, esto te estanca. Esto te va a producir malas emociones en tu vida, las cuales te van a llenar de rencor, muchas veces de odio y de división. Por eso tenemos que solucionar los conflictos. Si tú estás pasando por un conflicto, pues busca el origen, de dónde comenzó este conflicto, y empieza a orar, y busca lo que dice la palabra del Señor para poderlo arreglar. Cualquier conflicto que sea, ya sea con tus hijos, con el matrimonio, en el trabajo, pero no te quedes con ese conflicto, porque te va a desgastar. Cuando un conflicto se resuelve, hay resultados positivos en nuestra vida. Lo primero es paz y alegría. Lo segundo es entusiasmo. ¡Wow! Sigo adelante. Al fin yo he resuelto esta cuestión. No me va a atajar nada. Mis queridos hermanos, yo te animo y te insto. Si has pasado o estás pasando por situaciones conflictivas, donde quiera, en el área en la cual tú te encuentres, busca las pautas bíblicas. Soluciona tus conflictos para honra y gloria de nuestro Dios. Oremos al Señor. Amado Padre, te alabamos y te damos gracias. Gracias por esta maravillosa oportunidad de tener tu palabra. Ayúdanos a que nosotros la podamos colocar en práctica en nuestras vidas, en todo tiempo y en todo momento. Gracias, Señor. Muchas gracias por el consejo que tú nos das en tu palabra. A veces, Señor, por falta de diligencia, no vemos lo que tu palabra nos enseña y nos dice para poder resolver los conflictos y los problemas. Señor, en tus manos nos encomendamos. Perdónanos, Padre, cuando quizás
Hemos dejado un conflicto allí encerrado en nuestros corazones por largo tiempo. Ayúdanos a que eso lo podamos solucionar para la gloria tuya. A que seamos auténticos discípulos tuyos en todo tiempo y en todo momento. Señor de la gloria, rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.